Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por el privilegio que tenemos el día de hoy de reunirnos en torno a su nombre, darle gloria, darle honra y alabanza a nuestro Dios. Lo hemos hecho hasta este momento a través de los cánticos, las oraciones, la lectura de su palabra. Hemos meditado hasta este tiempo en las gloriosas bendiciones que Dios nos da a nuestra vida, y ahora nos vamos a disponer a hacerlo por medio de la predicación de su palabra, esperando que el Señor nos asista, que el Señor nos bendiga, que podamos nosotros en este momento rendirnos ante la majestad de su palabra y podamos ser edificados por ella. Así que voy a pedirle que vaya, por favor, a la carta a los Romanos, recordando que estamos en medio de una serie expositiva y consecutiva en esta epístola del apóstol Pablo. Y vamos a dedicarnos a revisar el día de hoy la sección que va desde el versículo 18, y vamos a leer hasta el versículo 32. Dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Te damos gloria y honra, alabanza y poder. Te pedimos, Señor, que tú nos des dirección en esta mañana y que podamos ir a tu palabra y poder beber de ellas, Padre. Te pedimos que tú nos asistas, Señor, que tu bendición se haga patente en cada uno de nosotros. Usa mi humana debilidad para presentar con claridad el mensaje de tu palabra y permite, Señor, que mis hermanos puedan ser edificados, fortalecidos y aun aquellos que no te conocen, Señor, puedan ser salvados, Padre. Estamos delante de ti. Oramos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Uno de los más grandes problemas que tienen los seres humanos parte del hecho de que ellos se creen en esencia buenos. El hombre cree que él es bueno. El hombre cree que precisamente producto de sus acciones él puede mejorar su condición. El hombre cree que esencialmente en sí mismo está la capacidad de mejorar las cosas en su entorno. De hecho, es tan así que el hombre cree que su conocimiento, su sabiduría y todos sus esfuerzos van a llevar a que las cosas estén mejor cada vez más. Cuando estudiamos el avance y el desarrollo de la sociedad, vemos los grandes inventos y los grandes avances en temas de tecnología y todo lo que el hombre ha hecho, y pudiéramos pensar con todo ese conocimiento, con todos esos avances, se supone y debiéramos concluir que la humanidad debería estar mejor, ¿verdad? Pero cuando analizamos la condición de nuestra sociedad, vemos que en la medida en que el hombre avanza en todo su desarrollo, realmente el hombre está, en vez de avanzar, retrocediendo. Y cada vez las cosas, en vez de ser mejor, son peores. El hombre llena este mundo cada vez de males peores. Y la condición del hombre cada vez es peor en cuanto a lo que determina la ley de Dios. Precisamente ese es el argumento del apóstol Pablo. Pablo acaba de decir en el versículo 16 y 17 que solo hay una posibilidad para el hombre de que las cosas estén mejor, porque solo hay una posibilidad para el hombre de salvación, y esta posibilidad está en el Evangelio. A continuación, en los versículos 18 al 32, el apóstol Pablo entonces nos presenta lo que va a ser nuestro tema del día de hoy, un alegato en favor de la culpabilidad del hombre. Puede que usted nunca se haya sentido culpable. Puede que aún usted pueda pensar de sí mismo como piensa el resto de la humanidad. Bueno, yo soy realmente bueno. Y aún si usted cree en Dios, hay personas que llegan a pensar de que, bueno, aunque haga cosas malas, las cosas buenas que hago son mejores. Y entiendo que Dios un día va a poner en una balanza las cosas buenas y las cosas malas, y estoy seguro que las cosas buenas van a ser más, y entonces yo voy a estar con Dios en el cielo. Bueno, el argumento del apóstol Pablo va a dejar precisamente al hombre sin este argumento, porque el apóstol Pablo demuestra en estos textos, en estos versículos que acabamos de leer, que el hombre es completamente culpable. Así que yo voy a presentarles hoy el alegato de la culpabilidad del hombre que nos da el apóstol Pablo, basándonos en tres declaraciones que al mismo tiempo van a ser
nuestros tres encabezados. El primero de ellos es que Dios se ha manifestado al hombre. Ese es nuestro primer encabezado, nuestra primera declaración. Dios se ha manifestado al hombre. Segundo, el hombre no ha glorificado a Dios. Dios se ha manifestado al hombre y en segundo lugar, el hombre no le ha glorificado. Y en tercer lugar, como Dios se ha manifestado al hombre y el hombre no le ha glorificado, entonces Dios lo ha entregado a su extravío. Entonces, de ese modo sencillo, vamos a seguir la idea que el apóstol Pablo nos da en este texto. Dios se ha manifestado al hombre, el hombre no ha glorificado a Dios y por último, Dios ha entregado al hombre a su extravío. Algo que el hombre nunca podrá hacer con un fundamento real es negar la existencia de Dios. De hecho, la Biblia presenta tal presunción como un acto vil de necedad. En el Salmo 14, versículo 1 dice, el necio en su corazón no hay Dios. Y esa declaración se vuelve a repetir en el versículo 1 del Salmo 53. Así que el hombre en su necedad quiere convencerse a sí mismo de la no existencia de Dios, o por lo menos de la no existencia del Dios de la Biblia, porque el hombre no tiene ningún problema con un Dios que haya sido inventado por su propia imagen, desde su propia perspectiva. El hombre tiene problemas precisamente con el Dios que está revelado en las Escrituras. Y en tanto este conocimiento se hace más evidente en el hombre, su corazón va siendo más endurecido para tratar de negarlo. En este sentido, el apóstol Pablo declara que la ira de Dios es revelada precisamente contra el intento fallido de detener la verdad por medio de la injusticia. De manera antropomórfica, es decir, hablando de Dios en el sentido humano, Pablo presenta la manifestación de la ira divina como una evidencia de la acción del hombre de ir contra el conocimiento de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra el intento del hombre de detener la verdad de Dios. Filosóficamente hablando, la impiedad e injusticia del hombre no son sino una muestra de que el hombre se opone a Dios, porque sus acciones precisamente lo que muestran es una rebelión contra él, falta de reverencia al ser de Dios y a sus ordenanzas. A ver si puedo explicarme un poco más amplio. Cuando el hombre en sí mismo define lo que es bueno y lo que es malo, la pregunta filosófica es, bueno, pero ¿cuál es la regla? ¿Qué es lo que le establece al hombre qué cosas están bien y qué cosas están mal? ¿Por qué robar es bueno y por qué no robar es bueno y por qué robar es malo? ¿Cuál es el problema con matar? ¿Cuál es el problema con el adulterio? ¿Cuál es el problema con la mentira? ¿Cuál es el problema con la codicia? Es decir, ¿cuál es el problema con todas aquellas cosas que para el hombre son evidentes muestras de injusticia y de maldad? Bueno, cuando el hombre se encarga de practicar tales cosas, el hombre de hecho va a ver el juicio de Dios revelado sobre sí mismo, porque entienda que todos los males que hay en la humanidad son precisamente producto de las acciones del hombre contra la verdad de Dios. Cada vez que el hombre se levanta contra Dios, entonces el hombre trae juicio para sí mismo. Y ese juicio, que es la ira de Dios revelada contra el hombre, no son más que una evidencia de que hay un Dios
justo, santo y verdadero, soberano, que legisla sobre la humanidad. Así que todo lo que ya se ha dicho es completamente cierto, porque el conocimiento de Dios al hombre ha sido claramente manifestado. Es lo que dice el apóstol Pablo. Dios mismo se lo ha manifestado al hombre. Entonces cabe hacernos una pregunta. ¿Es realmente el conocimiento de Dios algo real para el hombre? ¿Realmente el hombre tiene las herramientas para conocer a Dios? El apóstol responde, sí. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Con esto, el apóstol Pablo está comunicando que aunque Dios no puede verse, aunque Dios es invisible, como lo dice la misma palabra, hay un reflejo del ser de Dios que se evidencia en todo lo que ha sido creado por Él. Así que el hombre puede negar la comunicación especial de Dios en su palabra. El hombre, de hecho, puede querer negar la verdad del evangelio. Puede, de hecho, que haya hombres que nunca han escuchado la palabra de Dios, que nunca han oído hablar del evangelio. Sin embargo, estos hombres no pueden negar que hay un conocimiento de Dios en ellos. Porque la revelación de Dios a partir de su creación es algo que ningún hombre puede negar. Entonces, no se trata de que el hombre haya buscado el conocimiento de Dios por su propia iniciativa. No es que el hombre esté buscando la forma de conocer a Dios, no, sino que Dios le ha dado a conocer al hombre lo que de Dios se puede conocer, y esto lo ha hecho a través de lo que ha sido creado. La declaración del apóstol Pablo, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, es completamente enfática. Dios, el creador de todo, no ha dejado al hombre en ignorancia en cuanto al conocimiento de Él, sino que ha dado al hombre todo lo necesario para que el hombre le conozca y le adore. Y tal conocimiento es palpable en la creación. Podemos leer en el Salmo 100, en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cuán gigante. Entonces, el hombre no tiene ninguna excusa para argumentar sobre el hecho de que Dios no existe. Porque el conocimiento de Dios se ha hecho evidente en la creación. En todo lo que existe, da un testimonio palpable, un testimonio evidente de que hay un Dios creador de todo. En la confesión belga, en el artículo 2, se nos habla precisamente del hecho de que Dios ha dejado en la creación una especie de libro donde cada uno de los seres que han sido creados por Dios son caracteres que se unen para dar testimonio de su existencia y de su gloria. El apóstol Pablo dice
que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Y esto en el griego puede sonar así: lo que es invisible se hace visible. Y pareciera como una contradicción, porque ¿cómo es algo que no se ve puede verse? Bueno, el poder de Dios y su deidad quedan patentes en todo aquello que Dios ha creado. Así que Dios no solo ha puesto ese conocimiento de Él en toda la creación, sino que al mismo tiempo ha dotado al hombre de la capacidad intelectual para poder comprender ese conocimiento que Él ha colocado en la creación. Dice en la segunda parte del versículo 20, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, que el hombre tiene la capacidad de entender y discernir en la creación misma que existe un Dios. John Winter dijo algo así como esto: el hombre no es condenado por el conocimiento del Cristo del cual él no ha escuchado. El hombre es condenado por esa luz que él ha recibido y se ha propuesto rechazar. Cuando nosotros leemos en la palabra, vamos a leer que el hombre ya ha sido condenado. Una declaración de condenación pesa sobre la cabeza de todos los hombres, y la pregunta es: ¿por qué esto es así? ¿Cómo es que el hombre ya ha sido condenado? Bueno, porque precisamente Dios ha dado un conocimiento al hombre y el hombre de él, y el hombre ha actuado contra el conocimiento de Dios que él le ha dado. El hombre ha rechazado a Dios. De esta forma, el hombre es inexcusable. El hombre no tiene ninguna excusa para argumentar contra el conocimiento que Dios le ha dado en la creación. El hombre no tiene ningún argumento defendible para hablar acerca de la no existencia de Dios y de la no responsabilidad que el hombre tiene de adorarle. No hay forma ni manera de que el hombre pueda alegar inocencia ante este alegato o contra esta verdad tan innegable, tan patente. Entonces, aunque Dios se manifestó al hombre y aunque el conocimiento que Dios ha dado al hombre es real, es evidente, es innegable, aunque el hombre no puede alegar no conocer a Dios, aunque el hombre no puede alegar no entender el conocimiento que Dios ha dado de él en la creación, porque no puede hacerlo, sino que al contrario de esto, el hombre está sin excusa. El conocimiento de Dios es real y el hombre maneja ese conocimiento. Entonces, el hombre que debió caer rendido en adoración ante Dios tras este conocimiento, el hombre no ha glorificado a Dios. Y eso nos lleva precisamente a nuestro segundo encabezado. Dice el apóstol Pablo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias.
El punto es que el conocimiento que el hombre ha recibido de Dios, el conocimiento que se encuentra en lo que en la teología se conoce como la revelación general, el conocimiento de Dios que es patente no en lo que está en la Biblia, sino en todo lo que ha sido creado, en el orden y en lo que nosotros podemos palpar, como dice el Salmo. Ese conocimiento debió llevar al hombre a darle gloria a Dios, a darle honra a Él, a alabarle como el creador de todo cuanto existe y aún a darle gracias. Noten entonces que hay dos verdades que se desprenden de ese conocimiento que Dios ha dado al hombre. Número uno, Dios es digno de alabanza y de gloria por quien Él es. En esa revelación que Dios ha dado a todos los hombres, Dios se muestra como ese Dios soberano, excelso, majestuoso, que debe ser adorado y glorificado. El hombre debe adorar y glorificar a Dios a partir de ese conocimiento que Dios le da. Y en segundo lugar, en esa revelación, Dios se manifiesta al hombre como el único benefactor de él. Todo lo que el hombre tiene, todos los beneficios, todas las bendiciones que el hombre tiene, vienen precisamente de Dios. Así que el hombre debió y debe dar gracias a Dios por todo lo que tiene. El apóstol Pablo está argumentando precisamente bajo esta base de que Dios le ha dado un conocimiento al hombre que debe llevar a adorarle, que debe llevar a glorificarle y debe llevar a darle gracias. Pero, contrario a esto, el hombre no lo ha hecho. Así que lo que debía hacer no fue. El hombre contrario se ha ensimismado en sus propios razonamientos. Los hombres han cambiado lo que es verdad por lo que es mentira, lo que es puro por lo que es inmundo. El hombre ha hecho caso de lo que a ellos le ha parecido mejor. El hombre ha cambiado el conocimiento y la sabiduría de Dios por sus propios razonamientos. El hombre de hecho ha tergiversado la verdad de Dios. El hombre ha hecho a un lado el conocimiento que Dios ha revelado de sí mismo. El hombre se ha hecho un Dios a su medida. De hecho, el hombre mismo se ha presentado para sí mismo como Dios, porque el hombre ha cambiado la verdad de Dios por la verdad que él mismo ha decidido creer. Y esto lo ha llevado a un estado de oscuridad en el que todo el ser del hombre se ha visto envuelto. Dice el apóstol Pablo que el corazón necio del hombre ha sido entenebrecido. De hecho, en el griego es tan enfático que esta palabra entenebrecido está en primer lugar. Entonces debería traducirse literalmente: entenebrecido ha sido el corazón del hombre por causa de haber negado el conocimiento de Dios. Comentando esto, dice un comentarista: los corazones de los hombres son entenebrecidos. La consecuencia es que todo lo que sienten, todo lo que piensan, todo lo que dicen, todo lo que hacen, queda negativamente afectado. Sus mentes no pueden razonar correctamente. Sus emociones no pueden funcionar bien para impartir paz y gozo a sus vidas. Y sus voluntades ni siquiera tratan en el más mínimo grado de estar en armonía
con la santa ley de Dios. En esta condición, el hombre se cree sabio, pero no es más que un necio. El hombre cree que actúa para su bien, pero contrario, todo lo que el hombre hace en su estado natural es para su propia perdición. Así que el hombre ha cambiado lo que es incorruptible por lo que es corruptible. El hombre prefirió adorar a los creados antes que adorar al Creador. En el colmo de su necedad, en el colmo de la estupidez, el hombre termina adorando aquello que debió llevarle a adorar al Creador de todo. ¿Entienden eso? ¿Ven el argumento? El apóstol Pablo está diciendo, el hombre en su condición es tan necio, es tan estúpido, que aquello que ha sido creado para mostrarle al hombre la gloria de Dios, y para que el hombre adore a Dios, para que el hombre glorifique a Dios, para que el hombre dé gracias a Dios, el hombre ha hecho de esto un objeto de adoración. Decía alguien, el hombre corta con su hacha un tronco de fina madera, y de lo mejor de esa madera hace un mueble para su casa y para adornar su sala. Y resulta que de ese pedazo del mueble, del tronco, perdón, donde está torcido y que tiene nudos, que no sirve para nada sino para ser echado en la leña, el hombre talla una imagen y la pinta y la coloca en un altar y entonces la adora como su Dios. Vean la estupidez de la condición en la que se encuentra el hombre. El apóstol Pablo dice que el hombre se cree sabio, que el hombre se cree inteligente, pero profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa declaración del apóstol Pablo, de hecho, sigue el mismo orden de la creación que nosotros encontramos en Génesis. El hombre quiso adorar a Dios haciéndose un Dios a imagen del hombre, a imagen de las aves, a imagen de los animales. El hombre quiso hacer de Dios un Dios a su imaginación. Dios no puede ser visto, Dios no puede ser manifestado en una imagen, porque cualquier imagen que el hombre pueda hacerse de Dios no es más que una imitación barata. Pero eso precisamente es lo que ha hecho el hombre. Tienen dioses que no hablan, tienen boca, no hablan, tienen ojos y no ven, tienen manos y no agarran, tienen pies y no caminan. El hombre en su necedad se ha hecho de dioses a los cuales él tiene que trasladar, a los cuales él tiene que honrar y a los cuales él tiene que mover, porque ellos no pueden hacer nada. Y con todo y eso, el hombre ha puesto su confianza en tales cosas. Lo que el apóstol está diciendo es que el hombre, en esa condición en la cual él niega el conocimiento de Dios, se ha convertido en un necio. En un necio. Y en consecuencia de esto, Dios lo ha entregado a su extravío. Y ese es nuestro tercer punto. 3 veces el apóstol Pablo declara
que Dios entrega al hombre para hacer lo que no conviene. Si ustedes pueden verlo allí en su Biblia, ustedes van a notar que en el versículo 24 el apóstol Pablo dice: Dios lo entregó. En el versículo 26 el apóstol Pablo vuelve a repetir: Dios lo entregó. Y en el versículo 28 vuelve a decir: Dios lo entregó. La consecuencia de las acciones del hombre le han llevado entonces a que Dios lo haya entregado a esa condición de extravío en la cual él se encuentra. Luego, este abandono no debe ser entendido como un abandono permisivo. No es que Dios permite, que el hombre haga lo que quiera hacer en última. Ya yo no puedo controlar al hombre. No. El abandono de parte de Dios al hombre debe ser entendido como un abandono judicial. ¿Y de qué se trata eso, pastor? ¿A qué se refiere cuando dice que no es un abandono permisivo, sino un abandono judicial? Bueno, precisamente que Dios abandona al hombre en sus propias acciones pecaminosas como consecuencia de su propio extravío. Es decir, que el hecho de que el hombre se sumerja más y más en el pecado es parte del juicio de Dios para él. Dios ha dejado al hombre en esa condición de extravío en la que se encuentra. Dios ha dejado de que el hombre se sumerja cada vez más en su pecado, y eso es parte del juicio de Dios para el hombre. Por eso no vamos a pensar nunca que las cosas van a ir de mal para bien, sino que todo va a ir empeorando cada vez más, porque cada vez que pasa el tiempo, la condición de extravío y de perdición del hombre va a ser peor, porque Dios lo ha entregado a esto. Podemos entonces identificar a la luz de esas tres declaraciones que yo les he mencionado, precisamente cómo es que es ese abandono que Dios ha tenido para con el hombre en su condición. Dice en primer lugar, versículo 24, que Dios lo entregó ¿a qué? A la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Dios abandonó al hombre a expensas de sus propios malos deseos. En su idea de sabiduría o en su creencia de que está haciendo lo correcto o de lo que es bueno, Dios entrega, hermanos, el hombre a hacer aquello que es precisamente en contra de sí mismo. Pablo le llama acá las concupiscencias de sus corazones. Dios entrega al hombre a todo aquello que hay malo dentro de él. De tal forma, dice el apóstol Pablo, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y noten la relación que hay entre la inmoralidad sexual y la idolatría. Porque el hombre prefirió adorar aquello que ha sido creado en vez de adorar al creador de todo. Eso es idolatría. Dios los entregó a un estado de inmoralidad deplorable. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dice Pablo, y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Así que, como el hombre no honró a Dios, Dios ha dejado al hombre a expensas de sus propios malos deseos. Por eso, sigue diciendo, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y voy a pararme un momento acá, porque precisamente estamos en una época en la sociedad del hombre
donde por primera vez en toda la historia de la humanidad se está celebrando lo que la Biblia está condenando de manera explícita. Es decir, no es que este tipo de inmoralidad no haya existido antes. No, porque noten que el apóstol Pablo está escribiendo en el primer siglo de la era cristiana y ya nos está hablando de esas pasiones vergonzosas. Y ciertamente esas pasiones vergonzosas han existido y seguirán existiendo. Pero nuestra sociedad corrupta del día de hoy no solamente está practicando tales cosas, sino que las está promoviendo como si fueran buenas. Pablo dice que precisamente eso es parte del juicio de Dios, dado que Dios se ha manifestado al hombre, el hombre no lo ha glorificado, entonces el hombre ha sido entregado por Dios a cometer estos hechos tan inmundos. Pues aún, dice Pablo, y vean el tono, pues aún, es decir, llegaron hasta ese extremo de que las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Particularmente el apóstol Pablo se está refiriendo acá al lesbianismo, es decir, a una mujer que tiene relaciones con otra mujer. Y hoy, bueno, eso está bien. Mientras el amor sea puro y sincero, no importan esas distinciones. Tenemos que aceptarlas. Y nosotros somos unos retrógradas. Tenemos un pensamiento limitado si nos motivamos a nosotros mismos a ir en contra de este tipo de cosas. Bueno, Pablo está diciendo que eso es parte de la condición de extravío del hombre. El lesbianismo. Recuerden que Pablo está escribiendo desde dónde probablemente, desde la ciudad de Corintios, donde precisamente era conocida por su culto y por su inmoralidad. De hecho, cuando alguien decía que tu comportamiento era como de los corintios, era una afrenta para las personas, porque los corintios eran precisamente una ciudad muy depravada. Entonces Pablo está precisamente viendo esa condición de depravación de primera mano. Mujeres que ofreciendo culto a sus dioses se encontraban en relaciones sexuales y en actos mujeres con mujeres. Y de igual forma, dice, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, dice Pablo, hombres con hombres, homosexualismo. Lesbianismo y homosexualismo son presentados en este texto de las Escrituras claramente. Aquí no hay nada implícito, no, acá todo es explícito. Son pasiones vergonzosas, son pasiones desordenadas. Pablo les dice lascivia que hay en la concupiscencia del corazón del hombre, de tal manera de que esto no se trata de tolerancia, esto no se trata de inclusión, esto se trata de que cuando el hombre actúa de esta manera, está actuando con maldad, con desprecio total a cualquier cosa que Dios ha expresado. Por lo tanto, hermanos, el hombre ha recibido y seguirá recibiendo de parte de Dios en sí mismo la retribución debida a su extravío. Vean cómo Pablo lo explica en el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque el punto es que no se puede practicar tales cosas,
y al mismo tiempo apuntar a el conocimiento de un Dios verdadero, ¿cierto? Porque el hombre lo que hizo fue conocer a Dios y despreciarlo. Y despreció a Dios precisamente por medio de sus acciones. Y como esto ha sido así, como el hombre ha preferido vivir como a él le place, como el hombre ha preferido vivir y ser dirigido por sus propios pensamientos, por sus propias emociones, como ellos no tuvieron en cuenta a Dios para nada, como despreciaron de hecho a Dios, como se levantaron contra él, entonces Pablo vuelve a repetir, Dios los entregó. Dios los abandonó. ¿A qué los entregó Dios? ¿En qué Dios los abandonó? En una mente reprobada. Para hacer cosas que no convienen. Entonces Pablo dice, el hombre ha sido entregado a expensas de sus propias maquinaciones perversas. ¿Lo ven? ¿Ven el sentido de lo que vemos en nuestra sociedad? El hombre sin Cristo ha sido entregado para pensar todo aquello que es contrario precisamente a la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Por eso, hermano, yo quiero que usted entienda que cuando usted se niega a mantenerse en comunión con Dios, en obediencia a su palabra, entonces usted va a ir precisamente a expensas de sus propias maquinaciones perversas. Lamentablemente, aún en nuestra condición, tenemos que ver los efectos de esta realidad. El hombre día tras día tiene que recordarse de que él necesita humillarse delante de Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en su palabra, porque de lo contrario, usted se va a encontrar actuando a expensas de sus propios pensamientos, de sus propias decisiones. Usted se va a encontrar siendo un idólatra, aunque no tenga una imagen, porque usted se va a encontrar siendo Dios para sí mismo. Cuando usted actúa contra la voluntad de Dios revelada en su palabra, usted lo que está diciendo literalmente, no me importa lo que Dios piensa. No me importa lo que Dios diga. Yo vivo de acuerdo a mi propia voluntad. Yo vivo de acuerdo a mis propios pensamientos. No tengo otro legislador que yo mismo. Y muchos cristianos, o entre comillas cristianos, viven de esa manera. Y en este alegato, el apóstol Pablo de hecho está mostrándonos la condición del hombre particularmente orientado al mundo gentil, porque ya luego va en su alegato contra los judíos. Dios los ha entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así que el hombre pensando que hace lo bueno o pensando que está haciendo bien, el hombre precisamente se está involucrando en cosas que lo que van a hacer es traerle cada vez más males. Veía yo en esta semana, o me mostraban porque apenas logré oírlo, una declaración que se dio en torno a la Asamblea Nacional de nuestro país, donde se está, creo que aceptando, si no me equivoco, el anteproyecto o el proyecto de estas leyes de inclusión. Tenemos que aceptar a la gente como es. Hermanos, aunque ustedes no lo puedan creer, hay iglesias en el mundo, iglesias de tradición reformada, iglesias que en su tiempo fueron bíblicas, que hoy están aceptando las relaciones homosexuales y las relaciones lésbicas. De hecho, aún se está permitiendo que hombres con esas orientaciones se paren en los púlpitos a predicarles a otros de amor y de inclusión. Y cuando nosotros nos preguntamos, ¿y cómo es posible que esto suceda? ¿De dónde han salido tales cosas? ¿Dónde fue que nos equivocamos? Bueno, precisamente el hombre cae en estas condiciones cuando el hombre no toma en cuenta lo que Dios dice. Cuando el hombre prefiere
poner de un lado a Dios y seguir a expensas de su propio camino, entonces el hombre va a caer en su propia destrucción. Esta es una realidad de la condición del hombre. Estas semanas pasadas vi la historia de David relatada en el primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel en una película completa de 30 capítulos. Y vi ilustrada cómo la vida del rey David, que estaba llena de gloria, fue destruida. Y la pregunta es, ¿por qué fue destruida la vida del rey David? Bueno, precisamente, hermanos, porque el rey David no aprobó tener en cuenta a Dios. El rey David quiso ser ley para sí mismo. Y cuando eso sucedió, entonces el rey David tuvo que beber de esa amarga copa que es la ira de Dios revelada por su vida. En primer lugar, tomó la mujer de otro hombre, de uno de sus guerreros. Eso le trajo como consecuencia que el hijo con esa mujer, un hijo concebido en adulterio, muere. Pero allí no se acababa todo, sino que uno de sus hijos, su primogénito, viola a su hermana. ¿Y qué debió haber hecho el rey con su hijo por violar a su hermana? ¿Qué decía la ley? Debió haberlo matado. Pero al rey le pareció que él no podía hacer eso con su hijo. Al rey le pareció que aplicar la ley de Dios a su hijo no era correcto. Porque medimos las cosas desde nuestros propios sentimientos. Nos hacemos ley para nosotros mismos. ¿Cómo voy a aplicar la ley a mi propio hijo? No es posible. Así que no lo mató, sino que lo dejó vivir. ¿Y saben qué le trajo como consecuencia? Que su otro hijo matara a su propio hermano. Y no solamente que matara a su propio hermano, sino que asimismo se apoderara del reino. ¿Y saben qué debió haber hecho el rey David cuando eso sucedió? Debió haber buscado a su otro hijo y de acuerdo a la ley debió haberlo matado. Pero ¿saben qué? Nuevamente el rey David dijo, no, ¿cómo voy a hacer eso con mi hijo? Y lo dejó vivir. ¿Y saben qué sucedió? Ese propio hijo que él dejó vivir, Absalón, se levantó contra el rey y le quitó el reino. Y se acostó con las mujeres del rey en el palacio y pervirtió la ciudad de Jerusalén. Y todo sucedió ¿por qué? Bueno, porque al rey David le pareció mucha cosa aplicar la ley de Dios en su familia. ¿Lo entienden? Le pareció muy duro, muy difícil hacer lo que la Biblia dice que debemos hacer. Bueno, cuando el hombre actúa de esa manera, tiene que esperar la retribución debida de su extravío. Si aprueban no tener en cuenta a Dios, va a suceder lo que ha sucedido con la humanidad. Porque nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, nuestras propias acciones no nos van a llevar sino a la perdición. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, dice el apóstol Pablo, y entonces comienza a hacer una lista de pecados. Una lista que puede ser dividida en 3 grupos principales. El primer grupo de la lista pueden ser los primeros 4 pecados. Injusticia. Esto describe a las personas que quieren vivir contra la ley de Dios. Avaricia. Esto indica la codicia de querer alcanzar más de lo que es debido. Y en este sentido la avaricia también está hablando o está relacionada con ese apetito sexual no satisfecho. Depravación. Esto indica maldad en general.
Luego viene un grupo de 5 en el cual están la envidia, los homicidios, la contienda, los engaños, las malicias. El apóstol no está haciendo sino una descripción de todo aquello que se ha hecho evidente en la vida y en la condición del hombre, producto precisamente de que el hombre haya decidido vivir desde su propia perspectiva. Luego habla del chisme, de la calumnia, de aquellos que aborrecen a Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Esto apunta a la idea de aquellos que no tienen consideración por la vida de sus congéneres, implacables, sin misericordias. Y el punto clímax de toda la declaración del apóstol Pablo es precisamente el versículo 32. Pablo resume todo lo que ha dicho y toda la condición pecaminosa del hombre precisamente en el versículo 32, cuando dice: ¿quiénes, habiendo entendido el juicio de Dios? Pablo se está refiriendo a los hombres de los cuales él acaba de hablar. Y él está diciendo que los hombres han entendido el juicio de Dios. Es decir, el hombre hace lo malo y sabe que está mal. Ese es el punto. Y aun si tú eres un creyente, cuando tú tomas acciones equivocadas, el Espíritu Santo debería estar dentro de ti diciéndote: lo que estás haciendo está mal. No te conviene. Estás pecando contra Dios, estás pecando contra su santidad. Pablo dice que estos hombres a los cuales él se ha referido, esta generalización de la culpabilidad del hombre, estos hombres han entendido el juicio de Dios. ¿Y cuál es el juicio de Dios? Que los que practican tales cosas son dignos de la muerte. Son dignos de la muerte. Ahora, estos hombres no solo van contra la ley de Dios practicando estas cosas, no, sino que aún encuentran complacencia con aquellos que practican estas cosas. No solo las hacen, sino que se complacen con los que la practican. Y quiero cerrar aquí con unas palabras de aplicación. Hermanos y amigos, somos culpables de nuestra condición. Somos culpables de nuestro pecado. No hay esperanza de salvación en nuestros propios méritos, ninguna. Nosotros estamos contaminados con el pecado. Solo a través del Evangelio de Jesucristo y solo a través de su obra expiatoria en la cruz del Calvario hay posibilidad de salvación. Solos dirigidos por el Espíritu Santo nosotros podemos mortificar nuestro pecado, pero debemos luchar contra él. Pablo ha dejado al hombre precisamente en esa condición de culpabilidad. Pero si el hombre es culpable, ¿hay esperanza para el hombre? En tal condición en la que hemos mostrado, ¿realmente tenemos esperanza? Bueno, el apóstol Pablo da la respuesta y dice: sí, sí hay esperanza. ¿Y cuál es la esperanza entonces para el hombre?
precisamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque en nuestros propios méritos no hay más que condenación. Pero si confiamos en Cristo, si nos arrepentimos, si venimos a Él humillados, entonces encontraremos tiempos de refrigerio. Quiere el Señor, hermanos, que cada uno de nosotros pueda vivir para honrarle, para darle gloria y poniendo en todo momento su confianza en Él. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendición. Señor, ayúdanos, Señor, a vivir para gloria y honra de tu nombre, Padre. Estamos, Señor, delante de tu presencia. Oramos en los méritos de Cristo Jesús.